Hacete de Cristo tiene el agrado de presentar al predicador y pastor, el señor Chuy Olivares. Buenos días, hermanos. Van abriendo su Biblia, por favor, en 1 Timoteo 1:3. 1 Timoteo 1:3. Entonces tomamos nuestros lugares y vamos a este segundo tema que a mí me toca compartir. Se llama el peligro de los falsos maestros. Ayer hablamos acerca del peligro de los falsos cristianos, de cómo Pablo habla de que se van a manifestar dentro de la iglesia. Ahora vamos a hablar sobre el peligro de los falsos maestros. ¿Están listos? ¿Sí? 1 Timoteo 1:3, el peligro de los falsos maestros. Dice Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina. Otras características de los tiempos peligrosos, duros, feroces, difíciles, pues son la proliferación de los falsos maestros que han penetrado a la iglesia ya, ¿sí? Entonces Pablo le dice, cuando fui a Macedonia, te rogué para que mandases ordenar enérgicamente, dar instrucciones a que algunos no enseñaran diferente doctrina. Esa frase, diferente doctrina, habla de enseñanzas contrarias a la enseñanza de Jesús y de la revelación que Dios le dio a los apóstoles de lo que es el Evangelio. Pero vamos a ver, quiero mostrar un poco acerca del contexto histórico y cultural del tiempo de Pablo y de por qué ellos hablaron advirtiendo a la iglesia de los falsos maestros. Déjenme darles una semblanza breve del contexto histórico y cultural. Bien, la sociedad de aquel entonces estaba llena de oradores ambulantes, hambrientos de hablar sus fábulas artificiosas para engañar a los oyentes y finalmente pues quitarles sus cosas. La iglesia empezó a ser invadida de profetas ambulantes que habían adquirido cierto prestigio con sus discursos. El hecho de que en la primera iglesia cualquiera que tenía un mensaje tenía la libertad de darlo en medio de la asamblea, y esto permitió que oradores entraran a las asambleas cristianas y hablaran lo que ellos tenían, y esto permitió de alguna manera que se propagaran las falsas enseñanzas ajenas al Evangelio. Fíjense que en los tiempos de Pablo existían ya los llamados sofistas, que eran sabios filósofos que se vendían por precio para hablar y hablar y hablar y hablar. Los sofistas eran hombres sabios en su origen, eran eruditos, pensantes, amantes de las palabras sabias, eran filósofos. Pero después, a partir de Platón y de Aristóteles, se comenzó a usar el término sofista de una manera peyorativa, despreciativa. Entonces un sofista pasó a significar, cuando decían este es un sofista, estaban dando a entender que era un sabio aparente, o sea, alguien que aparentaba ser sabio por toda la verborrea que soltaba. Bien, la habilidad de los sofistas en la oratoria los llevaba a la vida pública, a desempeñar cargos importantes dentro de la sociedad, y eran muy respetados por la gente de ese tiempo. Los sofistas hablaban para convencer al público a través de la oratoria y actuaban de acuerdo con la forma de pensar de la gente. O sea, ellos se acomodaban a la forma de pensar de la gente para quedar bien con ellos. Ellos se acomodaban al hablar de la gente para quedar bien con ellos. En síntesis, enseñaban a persuadir, los sofistas, estos oradores o
póngale predicadores si quiere, por medio de la retórica. Al principio, pues fueron muy populares, pero empezaron a decaer, recibieron fuertes críticas de filósofos como Sócrates y Platón. ¿Por qué? Ellos los combatían porque ellos decían que no se debería de traficar con la filosofía. Fíjense qué interesante. Y tanto Platón como Sócrates los debatían, los hacían a un lado porque decían, no. Los sofistas eran hombres de lenguaje suave para no ofender, ¿sí? Mentes despiertas, eran muy hábiles en su oratoria, en sus discursos, y eran tan hábiles que dijo un filósofo antiguo que a lo peor lo hacían ver como lo mejor. Y la gente se quedaba, wow. Por eso Pablo dijo a los Corintios, en 1 Corintios 2:1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, ¿sí?, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, los sofistas habían convertido la filosofía en fuente de ganancia y se empezaron a enriquecer. Pero los grandes filósofos rechazaban esto. Estos sofistas comenzaron a corromper, decía Sócrates y Platón, el verdadero propósito de la filosofía, de hablar pensamientos buenos y sabios. Bueno, los sofistas, dicen las crónicas, hacían demostraciones espectaculares de oratoria ante el público que estaba muy hambriento de oír cosas nuevas. ¿Se acuerdan cuando Pablo llegó al Areópago? Dice, llegó a Atenas y empezó, les dijo, yo vengo a hablarles de este Dios no conocido, y empezó a hablar cosas de Jesús. Entonces dijeron, esto es algo bueno, y lo llevaron al Areópago. Así estaba la gente de ese tiempo, ávida de escuchar cualquier rareza, cualquier cosa que dijeran los filósofos. A los griegos sabemos que siempre les había fascinado la palabra hablada. Les encantaban los oradores, y los sofistas, que empezaron a ser habladores ambulantes, iban de pueblo en pueblo hablando, disertando, demostrando que eran muy buenos oradores y que hablaban cosas espectaculares. Ellos se hacían publicidad a grande escala y hasta llegaban a repartir invitaciones personales de sus actuaciones que iban a tener. ¿Y dónde he visto esto? ¿Dónde he visto esto? Uno como pastor recibe, te doy mi CD, te doy mi tarjeta, te doy mi esto, invítame, ármame una gira, quién sabe cuánto, dicen. Bueno, los más famosos sofistas atraían a sus conferencias, dicen las crónicas de ese tiempo, a miles literalmente. Los sofistas eran el equivalente de las estrellas pop del día de hoy, que juntan pero enormes cantidades de gente, y de alguno que otro moderno apóstol o superungido que existe el día de hoy. Adriano, que fue uno de los más famosos sofistas de aquel tiempo, él había alcanzado tal popularidad que cuando su pregonero anunciaba, va a hablar Adriano en la plaza pública, dicen las crónicas que el Senado, o sea los senadores romanos, ¿sí?, o los griegos, que se salían del Senado para ir a escuchar a Adriano, y en los circos donde se ofrecía todo tipo de funciones, la gente prefería ir a escuchar a Adriano. Entonces tenían gran popularidad. Entonces aquí a mí pues me parece como algo lo que sucede el día de hoy. Pablo dijo en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, soportarán escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Serán tantos los habladores que la gente se amontonarán, y la gente le gustará que le rasquen el oído
como los sofistas. Le rascaban el oído a los oyentes. Hoy es la tristeza de la iglesia del siglo XXI, que a la gente le gusta más que le rasquen el oído que escuchar las verdades del Evangelio. Bueno, las características de los sofistas eran que sus conferencias estaban totalmente plagadas de fantasías, mitos. Se ofrecían a hablar de cualquier asunto, aunque fuera irreal, aunque fuera algo tan inverosímil e improbable, ellos lo hablaban con tal de agradar a los oyentes. Los sofistas estaban sedientos de aplausos. Hubo un hombre, se llamó Dion Crisóstomo, un escritor, filósofo, historiador griego del siglo I, y él describió los lugares de reunión donde los sofistas hablaban, y él escribió esto. Tú podías oír, dice Crisóstomo, a muchos sofistas gritando y actuando en sus discursos, y muchos poetas cantando sus poemas, y muchos juglares, hombres chistosos y picarescos, que por dinero cantaban, bailaban y hacían juegos para entretener a la gente. Yo digo, hijo, ¿cuántas iglesias se parecen a esto? Eran hombres, dice Crisóstomo, que por dinero recitaban o cantaban poesías de los trovadores de aquel tiempo para recrear a los oyentes, haciendo alarde de sus habilidades, y muchos agoreros dando explicaciones de sus prodigios, decenas de oradores con discursos engañosos y un número no pequeño de comerciantes exhibiendo sus productos al público. Bueno, cualquier parecido con las expos cristianas es mera coincidencia. Filóstrato, que fue el tiempo, escribió lo siguiente: a un sofista, fíjense lo que escribió, a un sofista le deja fuera de combate si en un discurso la audiencia se porta seria. Y cuando es difícil de complacerlos y que no logra arrancar los aplausos de los oyentes, se sienten mal. Hay muchos predicadores que les gusta que les aplaudan. Y si algo sienten que no está fluyendo, comienzan con cada cosa rara y les empiezan a rascar el oído a la gente y arrancan los aplausos. Todos, dijo este Filóstrato, están hambrientos de reconocimiento. Los sofistas siguen la dirección de los aplausos y de los gritos. Fíjate, esto cuando yo estaba escudriñando, buscando información, esto me suena como lo que hoy llaman, yo seguí la guía del Espíritu, porque dijo algo raro, extraño, y la gente, wow, y todos aplauden. Entonces siguen la guía del Espíritu. Los sofistas, no estoy negando la guía del Espíritu, la hay, pero dice que los sofistas seguían la dirección de los aplausos. O sea, ellos decían algo, arrancaban el aplauso y se seguían por ahí. ¿Entiende? Y hoy así están muchos cristianos. Dice que estos sofistas estaban sedientos de alabanza. Su meta eran los aplausos de sus auditorios. Les interesaba a los sofistas los números. Un filósofo estoico del primer siglo llamado Epicteto, él describe una escena gráfica de un sofista con uno de sus discípulos después de una presentación. Él escuchó esto y dijo, lo narra en un escrito y dice, bien, habla el sofista, bien, le pregunta a uno de sus ayudantes, ¿qué os he parecido hoy? Por mi vida, le responde el otro, por mi vida, Señor, que me parecisteis admirable. ¿Qué os pareció mi discurso cuando describí a las ninfas? Oh, responde el otro, era alucinante. Una audiencia mucho más numerosa el día de hoy, creo, ¿no? Dijo el sofista. Sí, dice, no, nutrido, le responde su discípulo. 500 oyentes quizás, diría yo, aproximadamente. Entonces responde el sofista, eso es absurdo. No pudo haber menos de 1000 personas las que me escucharon. O sea,
siempre inflando las audiciones, los números. Y yo analizo el espíritu que prevalece en muchos que están metidos por ahí y siempre están con los números, les son importantes los números. Si hay 100 personas, predican sin ganas. Pero si hay 10,000, le echan todo el fuego. Y luego dan crónicas a donde van y dicen, me escucharon 100,000, dicen. Siempre aumentan. Estos actores sofistas eran los niños mimados de la sociedad. ¿Por qué? Porque llegaban a ser senadores por su verborrea, gobernadores, embajadores. Cuando morían se les construían monumentos con inscripciones tales como dedicado al rey de la ciencia. Bueno, en medio de esta clase de habladores era el contexto donde la iglesia iba creciendo. Por lo tanto, no es extraño que este tipo de oradores con diarrea verbal, Armando dijo diarrea cerebral, bueno, estos tenían diarrea verbal, no era extraño que sedujeran a los nuevos convertidos, ¿entiende? Y a uno que otro más avanzado. Entonces la iglesia era un nuevo lugar donde los falsos maestros, los habladores, con sus falsas doctrinas comenzaron a ganar terreno dentro de la iglesia. Por eso Pablo en 1 Timoteo 6:3 dijo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira. Aquí la frase, si alguno enseña otra cosa, significa doctrinas ajenas al Evangelio. Y como bien dijo Armando, tenemos la palabra profética, no tenemos que andar inventando el Evangelio, ya está. Entonces, una característica de los sofistas predicadores cristianos de la época de Pablo, su deseo no era presentar a Cristo, sino hacer alarde de su habladuría y por supuesto de sus doctrinas perdidas. Muchos oradores actuales están más interesados en ganar seguidores para sí mismos que para Jesucristo. Prosélitos, recorren mar y tierra y hacen para ser prosélitos y los hacen 2 veces más hijos del infierno, porque no les presentan el evangelio de la cruz, porque no les presentan el evangelio de Jesucristo, no les hablan de arrepentimiento ni de santidad, les hablan de que tú eres el campeón y que tú eres el mayor y que tú mereces todo y quién sabe cuánto, y a la gente le encanta que le digan que es campeona y le hinchan el ego, el pensamiento, y al rato se creen todo, merecedores de todo. Uno de estos sofistas modernos dijo, fíjense cómo dijo, suena muy bien, pero cuando lo analizas es una herejía. Dijo esto, el Señor prefirió venir a morir por ti que a quedarse a vivir solo en el universo. Y luego los oyentes le hacen, ay, cómo me amó. Pero sí nos amó. Pero ¿saben una cosa? Esa es una herejía. Dios no nos necesita. Si no fuera Dios, Dios no tiene necesidades. Él es Dios por toda la eternidad. Pero nos amó aún estando muertos en nuestros pecados. Por gracia somos salvos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Pero hermano, fíjate qué bien suena. Dios murió por nosotros porque prefirió hacerlo que quedarse a vivir solo en el universo. O sea que antes de que tú y yo existiéramos, Él era infeliz. Y son definiciones de los sofistas modernos. Es verborrea, ¿entienden? Entonces arrancan el aplauso de la gente. Pero lo único que está haciendo es alimentarles el ego a la gente. Entonces yo soy tan valioso para Dios, entonces como soy tan valioso merezco lo mejor del mundo. Y dices, claro, y su lógica está muy equivocada. Porque si de algo nos aseguró Jesús es que en el mundo tendremos aflicciones, pero debemos de confiar, Él había vencido y Él no nos va a dejar y va a estar con nosotros en las buenas y en las malas.
Entonces Pablo dice, si alguno no se conforma, si alguno habla otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, la frase conforma, no se conforma, significa ajustarse. Entonces, el que no se ajusta, al que no le basta, no está satisfecho con lo que dijo Jesús, las sanas palabras puras, limpias de nuestro Señor Jesucristo, si no le bastan, y tampoco le basta la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es la doctrina que es conforme a la piedad? Es aquella que te lleva a amar más a Dios, a un deseo profundo de caminar en santidad, no que te aleja de Dios, sino te acerca. Esa es la doctrina conforme a la piedad, la que te provoca un deseo de obedecer a Dios. Toda doctrina que te provoque la obtención de las cosas de este mundo no es sana doctrina. La doctrina que te lleve a amar más a Dios, a consagrarte, a servirlo, esa es la doctrina conforme a la piedad. Y dice Pablo, no se conforma a las sanas palabras de Jesús y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice 1 Timoteo 6:4, está envanecido. Estos son los sofistas cristianos. Está envanecido. Esta palabra en griego significa humo en la cabeza. Y acertadamente un cristiano de hace 200 años dijo, cuando en un cristiano hay humo en la cabeza, es porque se le apagó el fuego del corazón. Porque cuando se apaga una fogata, sube el humo, ¿no? Entonces, como no les bastan las sanas palabras de Jesucristo, comienzan a inventar. Ya no enseñan la doctrina que es conforme a la piedad, enseñan doctrina, muchos de ellos, aún para que los sigan a ellos mismos. Dice, estos están envanecidos, se les fue el humo en la cabeza, ya no tienen fuego o nunca lo tuvieron. Y es una quemazón nada más, como el gen allá a las afueras de la ciudad, en Jerusalén. Dice, está envanecido, nada sabe. Esa frase significa incapaz de entender. O sea, son incapaces de entender. Una vez yo le mandé un correo respetuoso a uno que dijo cada cosa por ahí. Entonces yo le dije, mira, con todo respeto, pero lo que tú dijiste del pasaje, no porque uno quiera dárselas de que sabe mucho, la verdad que no, Dios lo sabe. Es una violación, no tengo tiempo para explicar de qué habló. Entonces yo le dije, mira, considera esto y esto y esto y esto, y me respondió el correo y me dijo, sí, dice, yo entiendo, Chuy, me dice, tienes razón, dice, pero a mí me funciona lo que hago. Increíble, ¿no? Entonces dice, nada sabe y delira. Esta palabra en el griego noseo significa estar enfermo de la mente. Noseo define a un loco que habla y habla y habla incoherencias. Y delira, enloquece acerca de cuestiones, significan razonamientos sin sentido. Dicen cada cosa extraña. Por ejemplo, escuche esto. Esto lo tomé de una predicación de un apóstol que anda por allí. Dijo, Dios no puede hacer nada a menos que nosotros se lo permitamos. Eso suena poderoso, ¿no? Dice, esto solo puede ser cuando decretamos o establecemos algo que declaramos por fe. Nosotros establecemos el reino de Dios cuando hablamos proféticamente. Fíjate, aquí está despojando a Dios de su soberanía, se está poniendo en el lugar de Dios, ahora ya, porque hay una doctrina que dice que somos dioses, con una pésima interpretación de los versículos que Jesús habló. No decís vosotros dioses sois, no tengo tiempo para explicarla ahora, pero es una pésima interpretación de, no somos dioses, ¿cómo vamos a ser dioses? Ahí se refiere a otra cosa, y si está interesado, estúdienlo, y se va a dar cuenta que no se refiere, somos dioses. Entonces sigo, 1 Timoteo 6:4, está envanecido, nada sabe y delira de cuestiones y contiendas de palabras, o sea, discusiones sin sentido, de las cuales nacen ¿qué? Envidias. El día de hoy hay
bueno, siempre ha habido, porque aquí lo está diciendo Pablo, celos, envidias, contiendas de que por qué yo no tengo el horario estelar de la conferencia. Yo he estado detrás de las cortinas muchas veces, en eventos, hemos estado en no sé cuántos eventos, en muchos años. No sé si seguramente a Armando le ha tocado, a Jorge, donde están allá y el organizador está dando los pormenores, instrucciones y dice, bueno, fulano de tal va a iniciar y va a cerrar en la noche fulano de tal. Y empieza uno y dice, ¿y por qué no yo? ¿Qué no ves mi currículum? Así hablan, ¿eh? Y luego pues, se ponen aquí con apariencia de piedad. ¿Por qué quieren cerrar en la noche? Porque es cuando llega más gente. Anoche había más gente que ahorita. Y pelean, yo los he visto pelearse. ¿Te acuerdas, Jorge, cuando iniciamos predicando juntos que nos decían los pastores, ahí está el evento, ustedes hagan lo que quieran hacer? Entonces, predica tú, Jorge. Y lo decía Jorge, no, tú predica, Chuy. No, tú inicia. Algo muy, muy sano había, ¿te acuerdas de eso? Mira, yo no me acuerdo en todos estos años haber peleado con Jorge ni con Armando por un púlpito o por un reconocimiento. Que Dios nos libre de eso. Pero de eso está inundada la iglesia, hermanos. Hay gente que dice, ¿va a haber otro predicador aparte de mí? ¿Quiénes son? Y luego ya cuando dicen quiénes son, dicen, bueno, ponlo después de la comida a predicar. No, algunos dicen, a veces Chuy exagera. No. Cuando la gente se da cuenta que ya lo ve, dicen, no exageras, te quedaste corto, me dicen. Es que hay un montón de cosas, contiendas de palabras, nacen envidias, pleitos, discuten, hay altercados, dice pleitos, blasfemias, o sea, insultos unos contra otros, malas sospechas, dice. O sea, provocan sospechas y falta de confianza. Dice, disputas necias de hombres, ¿qué? Corruptos de entendimiento. Aquí habla de gente que empezó a sufrir un deterioro paulatino del entendimiento, como una tela vieja que se va desintegrando, dice el diccionario, y privados de la verdad. O sea, es gente que tiene argumentos falsos y habla de falsedades, engaños. Pero luego viene otra característica, que toman la piedad, o sea, las cosas que tienen que ver con Dios, o el nombre de Dios, ¿cómo la toman? Fuente de ganancia. Apártate de los tales. Fíjate, en Tito 1:10 dice así, porque hay aún, Tito 1:10, porque hay aún muchos, y esto es lo que preocupa, muchos contumaces, habladores de verdades. Y esos muchos, ¿dónde están metidos? No se refiere a la gente del mundo, se refiere a los que están adentro. Y Pablo le escribe a Tito, le dice, hay muchos contumaces. ¿Qué es una persona contumaz? Contumaz en el griego significa alguien que no ha metido a nada ni a nadie. Estos hombres quieren tener a todo mundo bajo su cobertura. Pero tú pregúntales, ¿y tú bajo quién estás? Y no te saben responder o te evaden. Y su arma favorita para callarte es, cállate y no toques al ungido de Jehová. Es otra interpretación de lo que es un ungido de Jehová. Contumaces, dijo, habladores de vanidades. Esta frase, habladores de vanidades, viene de un término griego que significa mataiólegos, esa es la palabra griega, y significa hablar tonterías. Fíjate nada más. Dice Pablo, hay muchos contumaces, no están sujetos a nadie, no tienen ley. Son habladores de tonterías. ¿Cómo juzga usted esto que voy a narrar? Estaba en una reunión con pastores
Y un pastor dice: hermanos, quiero compartirles una revelación que Dios me dio. Bueno, a ver, compártela, quizás nos edifique. Y dice: ustedes saben que la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Eso dice el Evangelio, ¿no? Ok. Como dice que al que cree, todo es todo. Yo dije, ya esto ya me empezó a oler feo, ¿no? Dice, pues fíjense que estaba orando, Señor, todo es todo. Y Dios, el Espíritu me dijo, todo lo que tú creas, eso se hará. Entonces dice, ¿cuántos de ustedes son familiares que murieron sin Cristo? No, pues mi abuelita, mi papá. Empezaron a levantar la mano. Dice, bueno, Dios me reveló que podemos orar para que ellos salgan del infierno, porque el que todo le es posible. ¿Cómo te suena eso? Es una herejía eso. ¿Qué fue lo triste? Que un buen número de pastores dijeron amén. ¿Se fijan la verborrea, la sutileza? Eso es espantoso. Al que cree todo le es posible. Increíble. Ese mismo, bueno, yo le puse un tache y bueno, yo hablé con él y le dije, oye apóstol, porque dice que es apóstol. Dice, oye apóstol, le digo, eso que dijiste es una herejía, eso no está en la Biblia. No, al que cree todo es todo. Y se da media vuelta. Bueno, ese mismo dijo en una ocasión, en una reunión de toda la ciudad, allá en México, donde yo vivo, ese mismo se paró y dijo, hermanos, dejémonos ya de perder el tiempo. Dios me mostró que si oramos para que Satanás se convierta, se acaba todo el problema, hermano. Por el pescadito que... Así dijo. No, pues muchos soltaron la risa, creían que estaba bromeando. No estaba bromeando el tipo, no estaba bromeando. No era broma lo que el apóstol ese estaba diciendo. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Deliran, están locos. El problema es que hay un montón de locos que siguen a locos. Una es la locura de la predicación y otra es los locos. Total, es una loquera. ¿Cómo dijo el hermano Jorge? Que la tierra es el manicomio, ¿cómo era? Del universo. Hay dos tipos de locos: los que predicamos el evangelio, que al Señor le tuvo a bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación, pero unos que están locos. Un funcionario le dijo a Pablo, le dijo, las muchas letras te han vuelto loco. No estoy loco, querido. ¿Quién fue? Festo, ¿no? No estoy loco, sino que Jesucristo resucitó. No, ya te escucharé otra vez. Ok, predica el evangelio. Habla de las sanas palabras de Jesucristo y vas a ver cómo muchos locos en la iglesia se enojan. Se ofenden porque les dices que si no se arrepienten se van a ir al infierno, que muchos no son salvos, no han nacido de nuevo, y se enojan, se ofenden y te tachan de religioso y de fariseo. Así está de loco todo. Pero Pablo dijo, si estamos cuerdos es para vosotros, si estamos locos es para Dios, porque predicamos la locura de la cruz de Cristo. Por eso Pablo decía, mira Tito, hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, dijo. Estoy en Tito 1:10. Engañadores. Aquí la palabra griega que traduce engañadores significa, también se traduce embaucadores. O sea, que te van embaucando con lo que están diciendo. Y luego los describe, mayormente los de la circuncisión. ¿Cómo embaucaban a los creyentes? ¿Se acuerdan de los Gálatas? Dice, tan necios sois, dijo Pablo. Yo ya les presenté a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cómo se vuelven otra vez a la ceremonia,
de aquello que era la sombra. Y a los colosenses les dijo, venido Cristo, ya las sombras desaparecen. Él era el que proyectaba las sombras. Todos los rituales ceremoniales del Antiguo Testamento eran las sombras, pero venido Cristo, no tenemos por qué andar en las sombras. Hoy hay una corriente, bueno, ya tiene unos años, como de judaizar la iglesia. Nos hacen como querer vivir la ley, lo mismo que le pasó a los demás. Y les dijo, ¿tan necios sois? Y hubo un momento en que Pablo se sintió desanimado, dice, me temo que he trabajado en vano con todos vosotros. Habiendo empezado por el Espíritu, o sea, habiendo recibido el mensaje del Evangelio, ahora van a acabar por la carne, haciendo obras para obtenerla. Si algo se está predicando el día de hoy, es un evangelio de obras. Haz esto para que Dios te esto, haz esto para que Dios te esto, haz aquello para que Dios te... Y el evangelio es el evangelio de la gracia, que es un tema aparte. Muchos están abusando del evangelio de la gracia, pero eso es una evidencia que no son salvos. Porque uno que es salvo no puede decir, entonces ya estoy seguro de Cristo, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Fíjate que no. ¿Cómo? Nos salvó del pecado y ahora nos da permiso de pecar y hacer todo lo que queramos. Es una inconsistencia, o sea, es una irracionalidad. No se puede. No existe ese concepto en la Biblia. Pero tú lo enseñas, lo compartes y te dicen, no, lo que pasa es que eres un religioso. Nosotros ya somos libres en Cristo y no entienden de la verdad. ¿Por qué? Porque unos sofistas predicadores les rascaron el oído y los engañaron. Embaucadores, dice, engañadores, mayormente confusión. Y fíjate el versículo 11, Tito 1:11, a los cuales, ¿qué? Es preciso tapar la boca. Suena agresivo esto, ¿no? Hay cristianos que dicen, ay, no, a mí me han dicho, usted habla muy agresivo. Yo nada más transmito lo que está ahí, no es mi mensaje. ¿Cómo habla de taparles la boca? No, yo no dije, lo dijo Pablo. Ahora, ¿cómo se le tapa la boca a los embaucadores? Presentando la verdad del Evangelio. Y aquí es donde viene el conflicto. Aquí es donde viene el encontronazo. A los cuales es preciso tapar la boca. Mira lo que le dijo Pablo, que trastornan casas enteras. Aquí trastornar en el griego significa voltear de cabeza. ¿Qué hacen? Voltean de cabeza casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, o sea, no conviene a nuestra salud espiritual, no conviene a nuestra vida espiritual. La mala doctrina que enseñan los falsos maestros es como el alimento natural, el alimento que comemos todos los días. Si nosotros nos alimentamos con comida que nos llena, pero que no nos nutre, que no nos da todos los elementos que el cuerpo necesita, desgraciadamente la mala alimentación, los resultados no se ven en un año ni dos. Mire, en Estados Unidos y ahora en México, que tiene el primer lugar en obesidad infantil, eso es trágico. Por unos años más, bueno, las autoridades ya lo están tratando. En las escuelas ya están prohibiendo vender comida chatarra, le llaman allá en México, que no sirve, como fierros que no sirven. Esa es la comida chatarra. ¿Por qué? Porque cuando esos niños que están bastante obesos, cuando tengan 15 años, allá en México ya está desarrollando, como no tienen idea, la diabetes infantil. Pero no les dio diabetes cuando tenían 2 años o 3 o 5, no, sino cuando ya tenían 12, 13, 14. O sea, los resultados de la mala alimentación se ve después de un tiempo. Y al rato tiene diabetes, cirrosis hepática y un montón de enfermedades que dan por la mala alimentación. Así es la mala doctrina, hermanos. Al principio te sientes bien poderoso. Al principio te sientes bien victorioso, porque te dijeron que tú eras quién sabe quién, Superman o no sé quién. Y te sientes, pero luego pasa un año, 2 y sigues alimentando el campeón que hay en ti.
Sigues ahí, sigues y duro, pero cuando vienen y dan con ímpetu contra tu casa, los vientos, los ríos, no sabes, se te cae todo. ¿Por qué? Porque no tienes fundamento. Y ahí es donde te vas a dar cuenta que estás muy débil, que estás enfermo espiritualmente, porque se muere un familiar, se te muere la esposa, el esposo, un hijo, se te quiebra el negocio, y como te dijeron que nada de eso le pasa a un hijo de Dios, y te lo sembraron, te hicieron creer hasta el cansancio que somos reyes y no sé cuánto aquí en el mundo, entonces viene el problema. Como no estás alimentado, ¿de dónde echas mano? No hay solidez en la palabra de Dios. Por eso es que hoy se está dando otro resultado de la mala doctrina, una apostasía impresionante. Hoy ya a cualquier lugar donde te pares, en una plaza, y le empieces a hablar a la gente y dices, con los cristianos no quiero nada. No sé si han notado eso. Hay mucha gente como vacunada ya en contra del cristianismo. Lo primero que dicen es, no, es que esos predicadores, es lo primero que dicen. Desgraciadamente nos meten a todos en una misma caja. Así juzga la gente, porque se sintieron defraudados después de unos años. No se imaginan la cantidad de gente que fue a una iglesia y que hoy no quieren nada con Dios. Entonces, la enseñanza trastornaba casas enteras, produciendo efecto en la vida familiar. Cualquier enseñanza que tienda a desmembrar, a desarticular la familia, es una enseñanza falsa. ¿Por qué? Porque la iglesia está edificada sobre la base de la familia cristiana. O sea, somos familia, tenemos esposa, hijos, y cualquier doctrina que atente contra la unidad familiar, es todas esas doctrinas que digan, hermana, véngase a la reunión, pero es que tengo que atender a mi marido, y dice el sofista moderno, dice, no, primero está Dios, véngase a la iglesia, y confunden amar a Dios con todo el corazón con el orden que Él mismo estableció. Están todos confundidos. No se imagina cuántos casos he tratado de gente que, pastor, mi matrimonio se destruyó porque mi esposo o mi esposa no quería, no se dejó manipular por las exigencias del pastor. Entonces, no, divórciate de él, te impide servir a Dios, tu marido. Y de eso el G12 se las gasta. El G2 está lleno de desarticulación de la familia y de competencia entre los miembros. Cuando la Biblia promueve la unidad, esas doctrinas falsas promueven la división, la competencia en el cuerpo de Cristo. ¿Qué no dice la Biblia? Si son todos ojo, ¿dónde estará la mano? A todos dice, ustedes son el cuerpo de Cristo, cada miembro del cuerpo tiene una función. El cuerpo humano, de ahí viene la analogía que Pablo usa a los Corintios y a los Romanos, del cuerpo humano. Por ejemplo, en este momento mi cerebro de caminar hacia el lado derecho y mi pie no discute. Mi pierna izquierda, no, ¿y por qué el derecho? ¿Por qué no yo? ¿Me estás despreciando? No hay competencia en mi cuerpo. Si no, mi cuerpo estaría todo, cada quien jalando por su lado, cada quien haciendo lo que quiera por su lado. No es así. Pero tampoco podemos decir, ¿acaso dirá el ojo al pie, no te necesito? ¿Es un cuerpo? ¿Sí? Y todos esos sistemas le atizan y le dan fuerte a la competencia. ¿Cuántas tienes? No, pues 5. 5, no, hermano. ¿Y usted, hermano? 15. Se levanta aquí. Habían de ser como el hermano. Usted tiene 2 o 3, usted es un fracasado. Entonces la gente le promueve un espíritu de competencia. Pues dice, no, yo les voy a demostrar que puedo. Yo les voy a demostrar que yo puedo.
Y todas esas iglesias están cayendo como naipes, como casas fundadas sobre la arena. No hay sustento de la palabra. Entonces Pablo dice, a estos hay que taparles la boca. En el original, taparles, callarles significa ponerles un bozal, porque están ladre y ladre, ladre, ladre. Lo único que causan es voltear de cabeza todo. Quiere decir amordazar, pero se usa con el sentido de hacer callar por medio del sustento bíblico, con el apoyo de la palabra de Dios. Entonces la manera de combatir la falsa enseñanza y a los falsos maestros, ¿cómo es? La palabra de Dios. Esa es la manera. Nunca se me olvida un ejemplo que nos puso un hombre, ya en ese entonces, cuando yo escuché esto hace más de 33 años, él puso un ejemplo de cómo exponiendo la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, es como la gente se ubica en la verdad de Dios. Pero él ponía un ejemplo muy interesante. Él decía, miren, en los tiempos, él era norteamericano, y decía, en los tiempos allá los bancos empezaron a tener su auge. Dice, cuando alguien era contratado como cajero para estar ahí, llegaban y los entrenaban de esta manera, les ponían $1,000,000, billetes de $1. Entonces les decía, cuéntelo lo más rápido que pueda. Y ahí estaban, 700, después de unas horas terminaba. Y decía, ya terminé. Y ahora vuélvanlo a contar. ¿Otra vez? Sí, vuélvalo a contar. Y otras 3, ya acabé. Otra vez. ¿Otra vez? Sí. Ay, bueno, y empezaban una semana, 15 días contando. Los hombres así medios ya enfadados. Después venía les decía, ahora en el $1,000,000 te voy a poner $1 falso. Tú no vas a saber dónde está, pero tú lo vas a detectar. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Tú lo vas a detectar. Y empezaba, y ahí mirándolo el maestro, y estaba, lo más rápido que puedas. Y de repente, es este. ¿Saben por qué supo detectarlo? Porque su exposición al billete verdadero continuamente le desarrolló a él un discernimiento. ¿Te fijas cómo cuando llegas a los cajeros, cuando pagas en algún centro comercial, te fijas cómo le hacen los que tienen experiencia? Y sí. Y hay otros que... Y luego van con el asistente, oye, este billete, no, está bueno. Entonces, la verdad es la que nos da el discernimiento. Por eso es importantísimo predicar el evangelio. Que estén entendidos y continuamente. Pablo decía, yo no dejaré de enseñarles las mismas cosas, aunque para algunos les era aburrido. Y estaban como los griegos, siempre queriendo escuchar cosas nuevas. No, si no nos bastan las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos que estar haciendo nada aquí. Tarde o temprano vas a terminar escuchando a un sofista. Entiéndase, un predicador de esos que oye todas las iglesias. Fíjate, Pablo le dice a Tito en 1:12, uno de ellos dice, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Dice, por tanto, dice Pablo, repréndelos duramente. ¿A quién iba a reprender duramente? A los creyentes. Repréndelos duramente para que sean sanos. Fíjate, él hablaba de fe sana, fe fundada no en la sabiduría y en las falacias y fantasías de los hombres. En México han salido un montón de falsos profetas que
que a veces, oye, es mexicano el que está diciendo eso, y pues, yo soy mexicano. En la mañana Armando me decía de una profeta que anda por ahí, y es mexicana, que escribió un libro que se llama libro Apocalipsis, y narra en su libro, palabras de Armando, que ya lo leyó, no he leído, yo no lo he leído, pero me contaba, dice que está narrando que el Señor, que ella fue a la isla de Patmos, donde Juan estuvo preso por Domiciano, creo que fue el que lo mandó allí, el emperador romano. Entonces dice que estando allí, que se metió en una cueva, algo así, y que en sus fantasías mentales, esa señora ya delira, que el espíritu de Juan se le metió a ella. ¿Así? ¿Y el espíritu de quién más? El espíritu de Juan, el apóstol, se le metió a ella y se fueron juntos al cielo. Y si les digo el nombre de la falsa profeta, muchos se van a enojar, pero mejor que se los diga Armando. Ya tengo suficientes enojones por allí. Y es una mexicana, una que vende cuadros, que si tú compras este cuadro de este ángel que yo pinté, los demonios se te van de tu casa. ¡Ah! Y la gente, ¡oh! Sí, pero te cuesta $2,000 el cuadro. Increíble. Aunque usted no lo crea. Hoy los falsos maestros enseñan un extraño cristianismo, muy extraño. No es el cristianismo de la Biblia. Su cristianismo tiene que ver más con el interés, en un interés que ellos tienen de externar sus locuras, de hablar cosas que mientras más extrañas suenen, le suenan mejor al oído a la gente y alejan a la gente de la verdadera vida piadosa. Esto es terrible, hermanos. Hoy se habla muchísimo sobre teorías argumentando que son grandes revelaciones. En vez de hablar como Habacuc, o mejor dicho, en vez de temblar como Habacuc cuando dijo, oí tu palabra y temí. En lugar de arrodillarse ante el Cristo que murió en la cruz, no, ellos hablan de sus cosas infladas, sofistas, cristianos. Bueno, no existen técnicamente, pero se hacen pasar por cristianos. Entonces los falsos maestros siempre han estado presentes desde el inicio de la iglesia. Ya desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 13:1, hicieron su aparición, fíjate, y desde ahí hay una advertencia. Deuteronomio 13:1 dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, pero luego mira lo que dice, diciendo, vamos ahora en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles. Dice, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños. ¿Por qué? Fíjate, ¿por qué permite Dios los falsos profetas? Ahí está, porque Jehová vuestro Dios os está probando vuestro corazón, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. ¿Qué no entendemos de esto? Entonces, ¿qué con un hombre que dice, la luz llegó a ustedes porque yo la traigo, porque yo soy apóstol, y los apóstoles traen revelación, dicen a la iglesia, y te cuentan sus revelaciones como esa profetisa que la poseyó el espíritu del apóstol Juan? Jeremías es conocido como el profeta llorón, ¿verdad? Jeremías era un hombre muy sufrido. Fue un profeta que
por profetizar, lo golpearon, lo echaron al cepo, porque decían, no, este siempre nos dice cosas que no nos gustan. Fíjese lo que dijo Jeremías en el capítulo 14, versículo 13 y 14. Jeremías 14, 13 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón nos profetizan. Escúchame bien, hermano. Si eso dijo Jeremías, Dios le dijo a Jeremías, ¿usted cree que no haya gente así? Pero hermanos, más de los que usted se imagina, que la lista sería interminable, que profetizan a diestra y a siniestra, pero mire, escuche bien, todos los profetas del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, todos, absolutamente todos, el que usted quiera, todos, incluyendo a Agabo, incluyendo a otros profetas, escuche bien, todos ellos denunciaron el pecado, todos ellos confrontaban las malas conductas de Israel. Dios les enviaba, porque el profeta era el que daba la amonestación. Los profetas verdaderos de Dios denuncian las corruptelas de Israel, las malas acciones, los caminos torcidos. ¿Cómo se mueven los profetas de hoy? Solamente hablan de bienestar y de prosperidad, ¿sí o no? Y están en los auditorios y al que mejor les cae, le dicen tú, le dicen, a ti te veo un hombre con 5 empresas, te veo un hombre próspero, te veo un hombre así. Y si está por ahí el pastor, le dice, tú eres el pastor, ¿verdad? Ven para acá, le dicen. Tú eres el hombre para Córdoba, dice. Y luego se van a otra iglesia a las orillas de la ciudad y le vuelven a decir lo mismo al pastor de allí. Tú eres el hombre para esta ciudad. Y a donde quiera dicen lo mismo. Y luego al rato se andan peleando todos los pastores. Porque dicen, no, a mí Dios me dijo, no, a mí Dios me dijo. Lo que pasa es que no alcanzan a entender que ese falso profeta nada más anda diciendo sueños, cenó mucho. En México decimos comió muchos tacos. Acá ustedes se los ponen en los pies y nosotros nos los comemos. Dice, yo no los envié, no les mandé. Por eso tenemos que discernir, y ya hablaremos sobre el peligro de no tener discernimiento. Mateo 7:15, fíjate, Jesús mismo hizo advertencias muy serias. Le preguntan, ¿cuándo será el fin de todo esto? ¿Cuándo se dará todo esto? Él les está hablando de su segunda venida, habrá terremotos, todo, etcétera. Y Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Fíjate, si el mismo Jesús nos advirtió, el mismo Jesús, ¿qué debemos hacer? Atender a la advertencia. Pablo hizo la misma advertencia en Hechos 20:27. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, por tanto, ese por tanto es muy importante. O sea, yo les enseñé todo el consejo de la palabra de Dios, los dos lados de las verdades de Dios, ¿sí? Dios nos puede prosperar, sí, pero también hay veces que podemos tener escasez. Y Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener escasez. Por todo estoy enseñado. Y a los cristianos de hoy nada más les han enseñado a vivir en la abundancia. Y cuando les llega la escasez, se visten de soldados para hacerle guerra espiritual al diablo. Y no saben vivir en la escasez. Nada más les enseñaron un lado de la verdad. Entonces, si yo no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios, por tanto, dice, mirad por vosotros, les está hablando a los pastores, cuídense ustedes primero. ¿Por qué? Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispo significa cuidador. Dice, para apacentar la iglesia del Señor. Y es importante que subrayemos esto, que Pablo lo subraya y dice, la cual, o sea, la iglesia, Él ganó. Ganó en el griego también significa comprar. Él compró por su propia sangre. La descripción que hizo Armando de la muerte de Cristo, murió por dolor. Miren, hermanos, les voy a decir algo. Esto es lo que a mí como pastor, cuando yo conocí al Señor, pues me tuvo en su gracia que yo le sirviera. Y yo hice un compromiso de servirle a Dios. Y sigo confiando en su gracia de hacerlo. Porque Pablo decía, yo he hecho más que todos vosotros, pero no yo, dijo, sino la gracia de Dios conmigo. Él no permitía que el orgullo se le subiera, lo corregía. Dice, yo he trabajado más que todos vosotros, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y mi deseo, mi corazón es decir como Pablo dijo, he terminado la carrera, he guardado la fe, las verdades de Dios. Pero ¿saben una cosa? Hay algo que, bueno, a mí en lo personal, es algo que me aflige mucho, ver de lo que han hecho con nuestro amado Jesús. Cómo se pisotea el evangelio, cómo se burlan, como el que dijo, que les narré anoche del Cristo salsero. No, hoy en lugar de predicadores del evangelio invitan a cuentachistes para que diviertan al auditorio. Es una forma sana, dicen, de divertirnos los cristianos, y cuentan chistes de Pedro y cuentan chistes de Eva, todo lo hacen con doble sentido, con una irreverencia, pero lo terrible es que está lleno de pastores en esos grandes auditorios y ellos aplauden. Y se ven los videos, casi se caen de las sillas riéndose de lo que dicen. Eso no se vale. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, vamos a rendir cuentas con Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él compró por su propia sangre. Porque yo sé, dijo Pablo, que después de mi partida, después que yo me vaya de aquí de Éfeso, entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces. Fíjese lo que dice, que no perdonarán al rebaño. O sea, ellos no perdonan al rebaño, se tragan, se devoran a las ovejas y a los corderitos. Y no solo no les permitimos, no, hasta los abrazamos y les cuidamos las espaldas, dicen algunos. No hables del ungido. Hay de aquel que habla con un ungido. Una cosa son los ungidos verdaderos de Dios y otra cosa son los lobos. ¿Sabe cómo se conoce un lobo? Por el hocico. Ahí yo estoy usando un doble sentido. El que entienda, entienda. Por lo que hablan. ¿Sonó fuerte eso? Pues lo que ellos hacen es peor. Y nosotros los pastores no hacemos nada. Ay, no hay que hacer nada. No hay. Fíjate lo que dijo Pedro. Pero hubo también, 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros, ¿qué? Falsos maestros. Mire, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, eso es lo que me sigue asustando a mí, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será, ¿qué? Blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Juan hizo la misma advertencia, 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu. Aquí espíritu se refiere a toda persona, a todo el que habla. No creáis a todo espíritu, a toda persona, sino probad los espíritus, o sea, las personas, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos falsos profetas? Muchos.
Todos estos hombres de Dios hicieron serias advertencias. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Los pastores tenemos que cumplir esa parte del discipulado, de advertir sobre el peligro de los falsos maestros. ¿Debemos quedarnos entonces con los brazos cruzados y dejar que los lobos se coman a las ovejas? Los pretextos más comunes que yo escucho es esto: no, falsos, no digas, tú no digas nada, dejémoslo en manos del Señor, dicen algunos. Entonces la pregunta a esos pastores que dicen eso, la pregunta es: entonces, ¿para qué te puso como pastor? Pues es como tus hijos, ¿verdad? Tu hijo anda todo desobediente y anda de grosero y tiene 5 años, entonces tu esposa te dice: haz algo, vamos a hacerlo con el niño. Entonces tú le respondes: no, dejémoslo al Señor. No, espérame, entonces ¿para qué te lo dio como hijo? Los padres tenemos responsabilidad. Entonces yo como pastor no puedo decir: ay, pues dejemos en manos del Señor a los falsos profetas. No, discúlpenme. A los lobos, no podemos. Sería desastroso que nosotros nos quedemos callados por el bien de las ovejas. Tenemos que advertirles. Mire, cuando un lobo empieza a acechar, y en el primer descuido del pastor en lo natural, ese se mete al rebaño, al redil, y saca la oveja y la destroza sin piedad, se la come. Ahora, cuando un pastor en lo natural ve venir al lobo, ¿qué es lo que hacía David? ¿Cómo le dice? ¿Cómo le habla al lobo? Señor lobo, por favor, amablemente, respetuosamente, le pido que se retire. Mire, de esta cerca aquí, por favor, para allá, váyase. Yo a usted lo respeto, yo no me meto con el ungido que es usted, lobo. Yo no me meto con usted porque... No, ¿sabes una cosa? Eso es producto de la ignorancia, de ignorar el encargo que Dios nos dejó como pastores. ¿Cuántas veces usted le advierte a sus hijos: no te juntes con aquel chico? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántas veces al día los amonesta? Todos los días. Por eso Pablo dijo: mira, Timoteo, te encarezco delante de Dios y de Jesucristo, predícales la palabra a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina, o sea, doctrina bíblica. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán oír la sana doctrina, se van a amontonar gente y los van a desviar a los discípulos, y sobre ti va la responsabilidad. No, yo a las ovejas les tengo toda la paciencia del mundo. Yo tengo 30 años pastoreando la misma iglesia. Como les contaba, he visto ya 2 generaciones. He visto gente formada en el evangelio, gente que llegaron niños y hoy son pastores. ¿Te imaginas la satisfacción que podemos sentir? A las ovejas hay que tenerles mucha paciencia, ¿sí o no? A los lobos no. A esos yo saco el AK-47 y les tiro 60 tiros. Mire, a mi congregación yo sí les advierto, y con nombre y todo. El problema está en que cuando yo digo algo no lo sacamos a la luz, pero no falta alguien que está ahí grabando. Es algo que no puede uno detener, ¿cómo? ¿Verdad? Pero yo sí les advierto, y en reuniones que no salen por internet, pero no falta también el espía que anda ahí. Es una cosa espantosa. El rato, Chuy dijo esto, pues sí lo dije, no me niego. Pero muchos lo sacan fuera del contexto y ya dicen todo lo que les da su gana. Es muy difícil, es muy complicado, hermanos, ser un pastor. Pero usted como padre, ¿no daría su vida por sus hijos? Bueno, los verdaderos pastores dan su vida por las ovejas. Pero así como los niños no entienden que su padre les aconseja y les dice por su bien, ya no me quieres, dicen los niños, ¿no? Así muchas ovejas, siempre nos está retando, siempre nos está... Pero ¿sabe una cosa? Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pero yo soy un pastor de amor, dicen otros. De a mordidas que te van a acabar con el rebaño.
Yo predico el amor de Dios, dicen otros. Precisamente advertir al rebaño de los falsos maestros es una manifestación del amor. Otros dicen, es que yo no quiero asustarlos. Entonces, tú mandas a tus hijos a la escuela, ¿verdad? A la secundaria, qué sé yo, y ahí ya empiezan con la droga. Entonces, no les digas nada para no asustarlos, ¿eh? No les digas, si alguien llega y te ofrece una hierba verde, unas pastillas así azules, no las tomes, hijo. No le digas, no se vaya a asustar el muchacho. Constantemente tienes que estar advirtiendo, constantemente. Y eso es parte. Terminamos, hermanos. Los pastores no debemos de ser irresponsables, ni temerosos de llevar al rebaño por el camino de Dios. Debemos de advertirles, porque la advertencia es parte del mensaje del Evangelio. Esto dijo Judas, y termino, dijo Judas 1:3, amados, dijo, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Fíjate, esto significa que era un asunto de vida o muerte. Había una urgencia en Judas y por escribir. Habla de gran solicitud, habla de una actitud vigilante. Eso significa en el griego. Era un asunto de vida o muerte. Tengo que escribirles. Me ha sido necesario escribirles, exhortándolos, paracaleo, amonestándolos, alentándolos, llamándolos ¿a qué? A la defensa del Evangelio. Me ha sido necesario exhortarlos que contendáis. Este verbo contender, epagonizomai en el griego, habla de agonizar defendiendo algo, combatir sin dormir, sin cerrar los ojos, como los soldados en Vietnam. Un amigo mío que estuvo en Vietnam dice, te voy a contar algo que nunca yo le cuento a nadie. Me dijo, pero ¿sabes cómo dormíamos? Él estaba en el ejército norteamericano. Allá en Vietnam es zonas muy pantanosas. Llueve mucho, casi todos los días. Entonces, para medio dormir, cortábamos árboles, ramas que nos sostuvieran, nos metíamos al agua y poníamos aquí un tronco y otro acá, y nos dormíamos así en fila con el R15 aquí, así, y así. Y el de adelante y el de atrás tenían que estar con los ojos abiertos. ¿Te imaginas? Y nosotros medio dormíamos. Dice, mira, las sanguijuelas de este tamaño, Chuy, se nos pegaban. Pero el que estaba adelante y el que estaba atrás se sacrificaba para que los de en medio durmiéramos. Porque esos vietnamitas te salían por todos lados. Ellos conocían el terreno, nosotros no. Y nos masacraban, dice. Ustedes saben que perdieron esa guerra los Estados Unidos. Pero el vigilante tenía que estar. Entonces, Judas dice que contendáis, que agonicen, combatiendo. ¿Cómo es ese combate, esa guerra que nos hace agonizar ardientemente? Eso significa con pasión, con ímpetu, con fuerza, con brío, con valor. ¿Qué es lo que vamos a defender? Por la fe. Aquí la fe significa las verdades del Evangelio, y que incluye la fe, el creer, la devoción a Dios, que ha sido dada a todos los creyentes. Tenemos que defenderla, y los pastores somos responsables. Concluyo haciendo una conclusión. La fe en el Evangelio es algo que se nos ha confiado. Número 2, el Evangelio es algo que se nos ha confiado de una vez y para siempre. Nadie debe de atreverse a reinventar el Evangelio. Ya está todo. Número 3, el Evangelio es algo que se le ha confiado a la iglesia. Es decir, no es la posesión de ninguna persona individual. Yo no soy dueño del Evangelio. Nadie es dueño. Sino que es una posesión, es una encomienda a la iglesia, y se debe transmitir dentro de la iglesia. Se debe de mantener la verdad del Evangelio dentro de la iglesia, y la iglesia debe de proclamar al mundo la verdad del Evangelio. Por eso el Evangelio es algo que se tiene que defender. Todo cristiano debe ser un defensor del Evangelio, porque los tiempos peligrosos que estamos viviendo nos anuncian
Ya lo estamos viendo que serán tiempos difíciles, pero tenemos que tener valor. Ese valor nos los da el Espíritu Santo. Es un encargo, hermanos, que debemos de cumplir. Pidámosle a Dios discernimiento. Amén. Porque muchos falsos profetas han salido, son un peligro y sus vidas peligran. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque la amonestación, Señor, la advertencia es una manifestación de tu amor. Así lo entendemos, Señor. Gracias por las verdades poderosas y eternas del Evangelio que nos has confiado a los pastores, Señor, para guiar al rebaño, para cuidarlo, para dirigirlo. Pero esta dirección, amar a las ovejas incluye la advertencia, la amonestación, los peligros que hay en el camino. Por eso es que toda oveja, todo hijo tuyo tiene que estar adherido, Señor, a una asamblea, a un cuerpo local, o a una congregación. ¿Por qué? Porque si andas solitario, el lobo lo engaña y finalmente lo devora. Padre, te damos gracias, Señor. Danos a los pastores ese estado de alerta para cuidar al rebaño, Señor. Y a mis hermanos, desarrollen ellos un entendimiento para que ellos puedan de alguna manera, Señor, por tu Espíritu entender que las amonestaciones son por su bien espiritual. Pero la clave está en nosotros los pastores, Señor. Si nosotros somos descuidados, si somos irresponsables, si no enseñamos todo el consejo de Dios, si solamente nos enfatizamos una o dos o tres verdades del Evangelio y dejamos otras que son fundamentales también, nos vamos a meter en un desequilibrio y la gente lo va a resentir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría. Danos discernimiento, Señor. Y a mis hermanos, corazón noble para escuchar las advertencias. Que nadie desprecie la voz del Espíritu que nos habla.